volvemos. Vamos a conversar ahora con Clara Montero Barré. Ella es periodista, fue jefa de prensa de José Luis Espert en la campaña que ahora está sobre el foco puesto, que es la campaña del 2019, y qué tipo de vínculo desarrolló o no en ese momento con Federico Machado, ahora un empresario patagónico que se había ido a vivir a Estados Unidos, que desarrolla un negocio ligado a los aviones privados y que a partir de ahí genera un fideicomiso que inscribe una enorme cantidad de aviones sospechosamente en un pueblito muy chiquito y termina siendo investigada y condenada su socia norteamericana por lavado de dinero, y hay un pedido a la justicia norteamericana para que Machado sea extraditado. Bueno, a la luz de aquello empieza ahora a hacerse un montón de preguntas alrededor de qué tipo de vínculo tuvo. Ayer estuvo experta en el programa de Rossi en La Nación Más, supuestamente iba a aclarar los puntos, pero sigue siendo muy esquivo a la hora de responder preguntas muy concretas. Clara Montero Barré, como les decía, fue jefa de prensa, vive en Qatar. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. ¿Cómo te va, María? ¿Todo en orden? Todo en orden. A ver. Un poco de vergüenza porque a mí me gusta entrevistar, no que me entrevisten. Claro, claro. Lo que pasa que, bueno, a partir de que Marcelo Longobardi contó en su programa de radio que Clara lo había contactado en un momento para que tuviese reuniones con Machado en los Estados Unidos, apareció un poco el nombre de Clara en todo esto. Clara, a ver, vos que acompañaste a Espert en aquella campaña que trabajaste con él, ¿qué tipo de, qué encuentros recordás con Machado y qué rol tuvo Machado en esa campaña? Bueno, yo te cuento que trabajé nada más que 2 meses con José Luis y después me fui. Yo me fui antes de las PASO, yo ya me fui desde al lado de él. Cuando yo entro, Fred Machado era el aportante y era el jefe, el que manejaba y el que elegía candidatos, el que así, tipo, tenía un rol fundamental. Él fue el que lo impulsa a Espert a ponerse, a estar en la política. Machado surge como fan de Espert, de verlo en Animales Sueltos en el programa de Fantino. Bueno, en esa época no se hablaba tanto de las ideas libertarias. Y Fred surge como un tipo fanático de él. Yo lo conozco a Fred Machado en un hotel, ya lo conté, en el Four Seasons, en Recoleta, y después... ¿Y ahí estaba charla. Sí, obviamente. Y después en la casa de Luis Rosales. Pero de eso hay videos, hay fotos... hay un montón y después Espert viaja a Estados Unidos y después se juntan varias veces más, pero no en presencia mía. Y yo nunca tuve el teléfono de Fred Machado hasta que cae detenido y a mí, como yo ya no trabajo, obviamente, fue después de la elección, y me suena curiosidad para saber con quién yo había trabajado. Entonces yo llamo a la alcaldía, no me acuerdo cómo se llama el lugar, de Neuquén, que es donde él cae detenido, y ahí tengo el vínculo con Machado por primera vez cuando me presento. Él me conocía, Clarita, y yo le pregunto de qué trabaja, y él me cuenta su historia, y yo no puedo, y no entiendo por qué Espert niega haberlo conocido, niega haber... Si me consta a mí que era una 4 de copas, ¿cómo él se arriesga a decir que no lo conocía? Dice que que le ofreció ir a presentar su libro, que él estaba presentando un libro, que le dijo, no, la editorial, yo te llevo a Viedma, y que lo subió al avión. Punto. Pero es hasta, a ver, me causa gracia, es hasta infantil. Es como, ¿quién es infantil? ¿Cómo me subí a un avión? Es como, viajaron, se conocieron, él le ofrecía, yo estuve, es más, yo no los voy a nombrar porque lo que hizo Marcelo, la verdad que yo hice mi trabajo y Longobardi. No me molestó. Sí. Sí, a mí no me molestó lo que hizo Longobardi, porque él no mintió en nada. Fui insistente, soy productora, soy insistidora, la verdad que sí, es mi trabajo. Sí. Y en la campaña hice lo mismo, me piden un contacto, como hizo tu productor conmigo. Sí. Yo decía, no, yo no quiero hablar más. Me insistió, bueno, dale. Sí. No tengo nada que ocultar. Lo que me molestó, lo único por su... Pero dijiste, perdona, Clara, dijo... ¿Cómo? Que mi estilo de vida poco explicable. Eso fue lo único que me molestó de todo lo que está pasando. A ver, volviendo a lo de Espert. a Fred, él le ofreció el avión, la camioneta, le daba dinero porque le dio dinero a Espert, y también opinaba y estuvo reunido con, creo que 1 o 2 a otras personas famosas, que no los voy a nombrar porque no los quiero exponer, que le ofrecieron la candidatura a vicepresidente.
Y estuvo Fred Machado en esas reuniones también. O sea, él participaba del armado, como era el principal financista de la campaña, porque uno va a los registros de las declaraciones juradas ante la justicia electoral de Esper respecto de si tuvo aportantes privados en la campaña del 2019 y dice 0, en una rendición de cuentas que la justicia electoral le rechazó por inconsistente. Está mintiendo. No sé qué, a ver, María, está mintiendo, y yo de verdad, y hablo a porque nivel él podría personal porque... eventualmente decir que en el 2019 no se conocía, que había sospechas de que Machado era narco. Porque Sí. tampoco es tampoco está comprobado de que sea narco. No, pero el tema es que él ahora niega haber recibido ningún tipo de apoyo de parte de Fred Machado y como estás diciendo, miente. Está mintiendo, y la verdad que quizás en Argentina, yo me fui de Argentina justamente por la violencia. Yo leer en redes sociales que me traten de gato, que vivo en Qatar y que... No, a ver, no me interesa. No me interesa ayudar a ningún peronista, no me interesa, no participo en política, no soy militante. Me llamaron, me preguntaron y me cansé, digo, veo cómo están mintiendo alrededor. A ver, paren de mentir. O sea, era un personaje central, importante, era el financista, se sentaba en las reuniones chicas, decidía... Importantísimo. Importantísimo. En Es más, tanto a mí no me aportante. querían dar el teléfono. Sí, no solamente importante, sino que a mí, como eran celosos de su contacto. ¿Entendés? Y para mí un contacto es un contacto. Vos que sos una gran periodista lo sabés más que nadie. Un contacto. Después las que la gente te contesta o no te contesta el teléfono. Y yo muchas veces pregunté, pásenme que hablo con Fred a ver si está en Nueva York, si se junta con tal. Hice un trabajo de producción y no me querían dar el teléfono. Ahora, A ese punto te estoy hablando. Longobardi lo que dice es que este Fred Machado se iba a juntar con él para ofrecerle ser candidato a vicepresidente. Ah, era como, uno de los nombres que estaban... como un armador, además de ser un aportante, Sí. ¿no? Sí, chicos, es así. Yo tengo toda la lista. Y esto se lo puede contar. Toda la lista de las Rosales, porque personas a las que llamaron para que Todos. fuesen vice de Esper, que es gente Yo pública. Chicos, yo tengo la lista. Tengo los chats con todas las personas que hablé. Tengo gente que le pedí dinero. Para la Porque campaña. estaba buscando... Sí, obviamente, no para mí. Yo tengo todo eso, lo tengo documentado. Absolutamente todo. Es más, yo trabajé nada más que 2 meses. Se alquiló un búnker y tenía que poner internet. Y como estaban todos medio flojos de papeles, yo puse mi nombre para sacar una cuenta de internet. Y obviamente, cuando me di cuenta que no quería trabajar más con Esper por una cuestión moral... ¿Moral por qué? ¿Por la plata? No, la verdad que no, por la plata no. Moral por su estilo, por su doble discurso. Yo ya venía muy cansada, muy cansada de los de la mentira de que Macri asumió y que yo creí que iba a poder ser periodismo y nada, y fue un desastre lo que hicieron en Telam. Entonces yo venía muy cansada, María. Y no acepto el doble discurso. Y tampoco acepto, digo, que si hablo con vos o si hablo, porque hablé con Fontevecchia, a mí no me paga nadie. Yo tengo que laburar como una coreana de supermercado, chicos. A ver, basta. Puede Bien. haber gente buena. Clara Montero Barré, la están escuchando, ella es periodista, fue jefa de prensa de José Luis Esper brevemente, como nos acaba de relatar en el 2019 en la campaña, que ahora todos estamos observando porque, bueno, están mintiendo respecto del tipo de vínculo que tuvo Machado, con lo cual uno presume que tiene mucho más cosas para esconder, porque en todo caso él podría decir, como dijo ayer Patricia Burrich, bueno, en el 2019 no se sabía que tenía acusaciones de ser narco, es decir, fue una aportante de campaña, pero claro, vas a la justicia electoral y él declaró 0 aporte de campaña, entonces está complicado y cada vez más enredado en su mentira, que me parece que es un poco lo que revela todo esto en principio, por lo menos. Clara, gracias. Que tengan un muy lindo día. Hasta luego. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves.